Hola, ¿cómo están? Dios los bendiga muchísimo. Estamos muy contentos de estar con ustedes, de compartir este tiempo con ustedes otra vez, este tiempo de compartir la palabra, de hablar del Señor. Hacía varios días que no lo hacíamos y bueno, esperábamos el momento y el momento llegó, ¿no? Y en esto de compartir la palabra del Señor, hoy quería que nos enfoquemos en cosas que el Señor nos está marcando, nos está mostrando para este año, para nuestra congregación. Y tiene que ver con aquello que nos ha identificado y por lo que ¿no? nos hemos decidido llamar así, comunidad de fe más cerca. El otro día yo les decía, la última vez, el último video, yo les decía que nuestra idea es estar más cerca del Señor. Pero sin duda, para estar más cerca del Señor, también tenemos que entender que es necesario estar más cerca de la iglesia, ¿sí? Más cerca de la iglesia, más cerca de los creyentes y también estar más cerca de la comunidad, ¿sí? Tenemos que acercarnos al Señor, tenemos que acercarnos entre nosotros y tenemos que acercarnos al mundo. Estar más cerca significa entablar lazos cercanos, ¿sí? Lazos profundos, lazos que puedan perdurar a pesar de las inclemencias de la vida, ¿sí? Y del paso del tiempo. Y pensando en esto, yo creo que tenemos que entender que esto no se hace de un día para el otro, sino que hay un proceso, hay un trabajo que debemos comenzar para construir todo aquello que el Señor quiere en nuestra vida. Y pensando en el comienzo de las cosas, porque ustedes saben que hemos comenzado nuevamente, después de un tiempo de trabajo, estamos comenzando nuevamente. Fue inevitable pensar en esto de los comienzos en Abraham, ¿sí? Y en cómo Abraham, después de 75 años de haber vivido una vida, un tipo de vida, un estilo de vida, fue llamado por Dios a cambiar. Y nosotros nos hemos sentido llamados por Dios a lo mismo, a cambiar. Y por eso me gustaría que leamos, ¿no? El llamado de Dios a Abraham. ¿Sí? Aquí en Génesis capítulo 12. Si tenés tu Biblia, acompáñame. Hemos hablado algo de esto, pero me gustaría hoy profundizar algunas cosas y bueno, y también seguir hablando. Creo que estos temas los vamos a tratar durante todo el año, los vamos a remirar, los vamos a revisar, los vamos a recordar, ¿no? Y todo lo que empieza con re, para que se vaya afirmando en nuestro corazón. Si esto de recordar es importante, Pablo le decía a la iglesia, yo les estoy repitiendo cosas que ustedes ya saben, pero para mí esto es lo más seguro porque no quiero dejar librado a la memoria las cosas que son importantes y que tenemos que entender de parte de Dios. Que nosotros podamos tenerlo presente todo el tiempo porque es lo que tenemos que hacer, es lo nuestro. Y esto es lo nuestro, así que vamos a repetirlo, ¿sí? Varias veces. Vamos otra vez, Génesis capítulo 12, vamos a leer los primeros 3 versículos. ¿Sí? Dice así, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Es maravillosa la promesa que Dios le hace a Abraham. Pero todo esto tiene un comienzo y vamos a pensar en ello. No sin antes orar y presentarnos delante del Señor y buscar al Señor y buscar que su Espíritu nos guíe ¿no? en esta oportunidad.
para encontrar los caminos que el Señor ha preparado para nosotros. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, oramos y clamamos delante tuyo. Te pedimos, Señor, que vengas a alumbrar el corazón, que vengas, Señor, a darnos caminos, que tu palabra sea para nosotros clara y que aquello que quieres para la iglesia, para nuestra comunidad de fe, podamos, Señor, recibirlo hoy y asimilarlo y que esa semilla comience a crecer para dar fruto. En el nombre de Jesucristo te adoramos, te bendecimos y te glorificamos. Amén, 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 amén. 75 años había vivido Abraham hasta este momento. En un lugar con ciertas costumbres, ¿sí? Con una familia que estaba comandada por su papá Taré, ¿no? Uno puede pensar que ya a los 75 años la vida está más o menos ordenada, por lo menos, ¿no? En nuestra época, a los 75 uno ya está como para, como para partir casi, ¿no? Aunque quisiéramos vivir hasta los 100 años, pero en el caso de Abraham no estaba terminada la vida, pero sí estaba ya ordenada, estaba ya ¿no? como definida. Lo que iba a hacer de su vida ya lo tenía claro. Los proyectos estaban claros. Simplemente había que vivir, ¿no? Y había que caminar los caminos que ya habían sido diseñados. Y allí, cuando parecía que todo estaba seguro y que todo estaba claro y que había una mirada del futuro ya establecida, es que aparece el Señor y dice, vamos a cambiar. Vamos a cambiar. Y vamos a cambiar de una manera muy rápida, muy vertiginosa, ¿no? Y bastante insegura. ¿Por qué digo esto? Porque el Señor le dice, Abraham, quiero que salgas de tu comodidad, salgas de lo conocido, abandones las costumbres, incluso más, abandones a tu padre. Abandones a tu padre. Fíjense, ¿no? Dios había dicho a Abraham, vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre. Todo lo que conoces, la tierra que conoces, bueno, ya no va a ser tu tierra. El lugar en donde estabas firme, donde estabas seguro, el barrio donde conocías a los vecinos, donde tenías a tus amigos, lo vas a tener que dejar. Y esto es lo que nos ha pasado a nosotros como congregación. Hemos tenido que salir de la tierra en la que estábamos, del lugar en el que estábamos plantados, que pensábamos que iba a ser para siempre. Y dice, tenés que abandonar tu parentela, tus afectos. Ahí esas personas que a vos te dan referencia, ¿no? A las que mirás y reconoces, y mirándolas a ellas, también te reconoces a vos mismo. No sé si te ha pasado de ver a tu familia y sentirte parte de ellos, incluso más, sentir que lo que ellos son también define lo que vos sos. Los Noval, ¿no? Mi familia es la familia Noval. Los Noval somos así. Los Jerez son así. Y seguramente cada familia de ustedes tiene una característica y eso también te da a vos cierta sensación de pertenencia, no solo a las personas, sino un pensamiento familiar, una idea. Y esto también lo tenía Abraham. Pero sobre todo, el Señor le dice, y de la casa de tu padre vas a tener que dejar a papá. Vas a tener que dejar a esa persona que es la que te enseñó todas las cosas, que es la que ha sido tu referente más grande, el que ha guiado la familia, el que sabía qué había que hacer para irte a un lugar incierto que ya te voy a decir.
No, el Señor le dice, no, a la tierra que te mostraré. Ya te voy a decir cómo. Lo único claro acá es que hay que salir, ¿no? Y a veces uno lo único que tiene claro es que tiene que salir, ¿no? Tengo que moverme, tengo que cambiar, tengo que dejar lo que yo tenía para tomar algo nuevo, tengo que dejar lo que yo era para ser alguien diferente, aunque no sepa muy bien de qué va la cosa, ¿no? Aunque no tenga del todo claro cuál es el cambio que tengo que hacer. De alguna forma, aquellos que llegamos a Cristo vivimos la misma experiencia. Porque nosotros conocíamos el mundo del pecado, nosotros conocíamos el mundo sin Cristo. Allí nos movíamos como peces en el agua, ¿sí? Estábamos mal, no quiere decir que estábamos bien, estábamos mal, pero a pesar de que estábamos mal, era un mal que podíamos reconocer, era nuestro mal, ¿no? Y era el mal de nuestra casa y de nuestra sociedad y de nuestro barrio y de nuestros amigos. No era bueno, pero era lo nuestro. Y de pronto aparece el Señor y te impacta y te toca y te llama y te dice, sígueme, ¿no? Como le dijo a los discípulos, síganme. Ahí estaban remendando redes algunos, otros estaban, no habían terminado de pescar. Otros eran cobradores de impuestos. Y así cada uno tenía una situación particular. Sin embargo, cuando el Señor los llama a seguirlo, perdón, cuando los llama a seguirlo, ellos se encuentran con ¿no? Con esto de tener que cambiar la vida que tenían y que conocían. Que no en todos los casos era una vida feliz, pero que era su vida, ¿no? Eran sus vidas. No, estoy con las S, ahí, ¿no? Complicado. Era la vida de ellos. Como cuando el Señor te encontró, vos tenías una vida. Y el Señor te llamó y te dijo, sígueme. ¿A dónde? A un lugar que no conoces y que vas a descubrir y que va a ser muy bueno, extraordinario para vos, pero que te va a proponer salir de la comodidad para ir a la incomodidad, salir de la seguridad para ir a lo inseguro. Y esto es importante que nosotros lo podamos entender. No hay cambios si no nos arriesgamos a cambiar. Y no va a haber mejoría si no apostamos por dejar lo que para nosotros es seguro y aventurarnos a lo inseguro. Ahora, recordad, la tierra, la parentela, los amigos, los afectos y especialmente la figura del padre. Esto hay que dejarlo. Esto hay que abandonarlo porque ahora hay un padre que es el que te llama, tu verdadero padre, al que tenés que conocer y es quien te va a guiar y es el que va a tomar partido en tu vida, el que va a tomar injerencia en tu vida, el que va a ser preponderante en todo lo que viene y en todas las decisiones que vayas a tomar. Y ese padre te está llamando y no podés decirle que no. Hemos sentido esto, ¿no? Más allá de cómo han sucedido las cosas, hemos sentido que Dios nos estaba llamando. Y por eso seguimos en pie y por eso estamos acá. Y esto es lo que Abraham también vivió, ¿no? A pesar de haber tenido que hacer ese cambio, Abraham siguió de pie, con todas las dificultades con las que salió. Por ejemplo, una esposa estéril. Sara no podía tener hijos. Y esto era un agravante, ¿no? A la situación que Abraham vivía. De alguna forma, salir con una dificultad tampoco, supongo yo, sería, ¿no? Como tan motivador para Abraham. Había que decir, bueno, le creemos al Señor, pero mira, Señor, que yo tengo ciertos problemas. Señor, mira que yo tengo ciertos límites, hay inconvenientes que yo no puedo resolver. Yo no soy perfecto, no soy la persona que no está en su plenitud o que está en plenitud de capacidad.
para hacer todas las cosas. Porque tiene, ¿me entienden? ¿No? Todas las herramientas, ¿no? Me faltan muchas cosas, hay cosas que no sé, hay cosas que no entiendo y hay incapacidades manifiestas en mí que me hacen sentir inapropiado. Y seguramente te has sentido así. El Señor te llamó a cambiar, pero decís, sí, pero Señor, no tengo todo lo que necesito, lo que por lo menos yo creo que es necesario para hacer esos cambios. Sin embargo, el Señor te ha llamado a vos y no ha llamado a otro. Y por más que haya otros que parecen, ¿no?, más orientados, más capacitados, ¿no?, más dotados en cuestión de capacidad, de inteligencia, incluso hasta de valentía, vos sentís que sos bastante cobardón o cobardona, el Señor te ha llamado a vos y lo que hace importante todo esto es el llamado del Señor y no nuestras capacidades o lo que sentimos que podemos dar. Si el Señor me llamó a mí, evidentemente soy yo el que tiene que enfrentarme a esto y dar lo mejor. Y el Señor va a hacer con lo poco, seguramente, algo bueno. Lo vil del mundo escogió Dios. Hermanos, si el Señor nos eligió, no es porque somos los mejores, es porque somos los peores. Está bien, ¿no? Somos los peores, lo vil del mundo escogió Dios. Lo que no es, lo que no parece bueno, lo que no tiene buena pinta, eso eligió el Señor para hacer algo. ¿Cuánto vamos a hacer? No lo sé. No es importante cuánto. Lo importante es que decidamos iniciar el camino. Los resultados son del Señor. Pero el decir que sí y el disponernos, eso sí es nuestro. Y es lo que debemos hacer ahora. Está bien, ¿no? Ahora el Señor le dice a Abraham, después de este comienzo duro, le dice que él va a tratar con Abraham y con su familia para transformarlo en una gran nación. El Señor va a hacer algo con ellos para convertirlos en una nación, para multiplicarlos, ¿no? Dice esto, y haré de ti una nación grande. Haré de ti. Esto lo voy a hacer yo. Fíjense que en el primer versículo, ¿no?, en el 1, el Señor le dice, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Vete, tú tienes que salir. Esto es una obra que tienes que hacer tú, que tenés que hacer vos, como decimos los argentinos. Ahora, en el segundo versículo, el Señor habla de sí, habla del mismo, dice, y haré de ti una nación grande. Yo no tengo la responsabilidad de transformarme en una gran nación, pero sí de obedecer en el comienzo de las cosas. El Señor es el que va a hacer lo que tiene que hacer conmigo. Es una acción del Señor esto de la multiplicación. Y lo mismo lo de la bendición. Dice, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. O sea, yo voy a hacer lo que vos no podés hacer, pero tenés que comenzar. Hermanos, en la vida cristiana es igual. ¿Se acuerdan cuando el Señor le dice a ese hombre, ¿no?, que tenía a su hijo lunático, endemoniado? Le dice, ¿crees? ¿Crees o no crees? ¿Puedes creer? ¿Tener lo necesario para comenzar? Yo puedo hacer el milagro, pero el que tiene que creer sos vos. Entonces, el comienzo nos pertenece. El comienzo de los milagros nos pertenece. El milagro es del Señor. ¿Está bien, no? Aunque por supuesto, y esto lo hemos predicado cuando hablamos de Romanos, la fe también es un don de Dios. Pero el uso de la fe es una responsabilidad mía. O sea, Dios me da la fe que necesito, pero usar la fe es algo que yo debo hacer. Y evidentemente Abraham tenía la capacidad de obedecer, pero ahora había que obedecer. Está bien, ¿no? Porque a veces uno dice, no, pero Señor, yo no puedo. No, sí podés. El problema es que no siempre querés.
Pero ¿podés? Sí podés. Y esto es lo que tenemos que entender. Yo puedo hacer el cambio. Hoy tengo que decidir hacerlo. Ahora, los resultados, la multiplicación y la bendición vienen de parte del Señor, pero es el proceso necesario para cumplir con un objetivo que Dios tiene en mente, que está más allá de Abraham. Porque, a ver, hermanos, cuando Dios llama a Abraham, este hombre, ¿no? Que como dijimos ya tenía una vida pensada y armada, y cuando Dios llama a Abraham a hacer este cambio y cuando le pide que haga este sacrificio, no está pensando solamente en Abraham, ni en multiplicar y bendecir a Abraham, ni siquiera en la nación en la que Abraham se va a convertir. La mente del Señor está mucho más allá de eso. Y es lo que nos dice el versículo 3, ¿no? Bendeciré a los que te bendijeren. Aquí ya hay otras personas. Y maldeciré a los que te maldijeren, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Allí es donde la mente del Señor está reposando, en las familias de la tierra. El Señor está pensando en esto. La misión de Dios, el pensamiento de Dios tiene que ver con las familias de la tierra. Pero no va a empezar tomando a las familias de la tierra, sino a un solo hombre, como una semilla que se planta en la tierra, ¿no? Y que busca dar mucho fruto. Tal vez yo quiero llenar un granero, ¿no? De trigo. Pero tengo que comenzar, si yo no tengo nada, tengo una sola semilla de trigo, plantando esa semilla, esperando que esa semilla dé su fruto, recogiendo más semillas y volviendo a plantarlas, y así hasta poder llenar los graneros. ¿Está bien? Esto es lo que les pasa a muchas personas. Quieren, ¿no?, alcanzar como sus metas finales, así sin ningún proceso intermedio. Y yo debo comenzar con algo. ¿Está bien, no? ¿Querés prosperar la vida? Bueno, empezá a trabajar. Empezá a ser responsable en lo poquito que tenés. Si vos podés ser fiel en lo poco, seguramente, si vos sos fiel en lo poco, perdón que acabo de patear la cámara, ¿no? Si vos sos fiel en lo poco, seguramente vas a poder ser fiel en lo más. Pero ¿cómo hacemos para producir mucho sin comenzar por lo, ¿no?, por lo fácil? ¿Cómo hacemos para hacerlo difícil si no podemos hacerlo fácil? Y el Señor le está pidiendo a Abraham que comience. Ahora le está diciendo, en el proceso yo te voy a transformar en una nación. Evidentemente, no vamos a alcanzar a las familias de la tierra si no crecemos. Y si yo no te transformo en alguien bendito a quien la gente pueda mirar y a quien la gente pueda tomar de referencia, no vamos a alcanzar el objetivo. Vas a tener que transformarte en el camino. Pero hay que comenzar. Vuelvo a decirte, el Señor te va a transformar, sí. El Señor va a multiplicarte, sí. El Señor va a bendecirte, sí. Hoy tenemos que entender que el comienzo nos pertenece. Y estamos comenzando. No importa lo que digan las personas. ¿Está bien, no? Tal vez cuando Abraham, y esto lo estoy imaginando, tal vez cuando Abraham le fue a comunicar a su papá que se iba a ir y que había sido llamado por Dios y que había recibido una palabra de Dios, tal vez, ¿no?, Taré le puso alguna objeción. Tal vez le dijo, Abraham, ¿estás seguro de lo que vas a hacer? ¿Estás seguro que vas a aventurarte a un mundo con una esposa estéril? ¿No te parece mejor quedarte acá? Tal vez haya alguna otra mujer también que pueda darte descendencia. No te olvides que yo también quiero tener nietos, Abraham. ¿Está bien? Tal vez Taré le mostró todas las dificultades que tenía seguir ese plan. Y tal vez a nosotros haya personas que nos digan que no es posible y que estamos haciendo cosas que no están bien y que no tenemos la autoridad
y no estamos habilitados y que no vamos a poder solos. No importa eso, lo que importa es que si hemos oído el llamado del Señor, debemos obedecer el llamado del Señor porque el Señor sustenta a quienes llama. ¿Está bien, no? El Señor sustenta a quienes llama. Yo no sé qué le dijo Zebedeo a sus hijos, a Juan y a Jacobo, cuando le dijeron, papá, no vamos a seguir pescando, nos vamos con Jesús. No sé, ¿entiendes? No, si habrá rabiado, si se habrá enojado, no sé. Lo que sí sé es que ellos decidieron seguir a Jesús. Lo que sí sabemos es que Abraham salió y dejó su tierra y dejó su parentela y dejó a su padre y obedeció al Señor. Y también sabemos lo que Dios hizo con Abraham. Todos sabemos la historia. Supongo que todos la sabemos. Si no, puedes seguir leyendo, ¿no? De aquí para adelante, todo Génesis, Éxodo, y llegar hasta Josué, cuando Dios cumple en principio esta promesa de darle una tierra a Abraham. Y mete a el pueblo a la tierra, conquista la tierra, y el pueblo se hace dueño de esa tierra que muchísimos años antes Dios le había prometido al abuelito Abraham. Pero lo que sí es importante es que el comienzo lo inició, ¿no? Lo, no quiero decir comenzó, es redundante, pero lo encaró un solo tipo con su mujer. Y un hombre con un montón de límites. Con una mujer con un montón de límites, pero que le creían al Señor. Los grandes resultados del futuro que pueden venir para tu vida tienen un comienzo y es importante que lo entiendas y que lo aceptes para vos hoy. Este comienzo es lo que va a producir grandes resultados al final. ¿Está bien, no? Ahora, no nos preocupemos por los resultados, porque esto, aquí dice, es del Señor. ¿Está bien, no? Serán benditas un día todas las familias de la tierra en ti y en tu simiente. Y allí el Señor, evidentemente Dios, está hablando de Jesucristo. Ahora, ¿se dan cuenta? Hasta la historia de nuestro Señor tiene que ver con la fe de este hombre, Abraham. Entonces, ¿cuánto hay por delante? Bueno, tal vez muchísimo. ¿Cuánto el Señor puede hacer con lo pequeño y poco que tenemos? Muchísimo. Ahora, el comienzo nos pertenece a nosotros y nadie va a hacer lo que vos tenés que hacer. Hermano querido, es importante que seas el que entiende que tiene que iniciar el cambio. En tu casa hacen falta cambios, bueno, sos el que tiene que comenzarlos. Tus hijos necesitan cambiar, bueno, ellos van a cambiar, pero tenés que comenzar vos esos cambios. Volvete al Señor, acércate a Cristo. Está bien, ¿no? Aunque salgas como un loco, con un montón de límites, a perseguir a un Señor que te está llamando, hacelo. Hacelo. Si el Señor te está llamando, hacelo. No hay nada mejor que aventurarse de esta manera. ¿Está bien? Nunca vas a perder si seguís la voz del Señor. Ninguno ha perdido. No perdió Abraham, no perdieron los hijos de Zebedeo, no perdieron los discípulos. Nadie que ha decidido seguir a Cristo ha perdido. Nosotros no vamos a perder. ¿Está bien, no? Vuelvo a decir, no importa lo que el mundo piense, no importa la opinión de las personas. Lo que importa es que hemos oído la voz de Dios y la vamos a obedecer. Amén. Y en este comienzo vamos a darnos cuenta que hay un proceso y hay un objetivo final. ¿Sí? Hay un comienzo del que estamos hablando, pero después hay un proceso. En ese proceso Dios nos tiene que transformar y hay un objetivo final que tiene que ver con alcanzar las multitudes. ¿Sí? El Señor le hablaba de toda la tierra. Así como cuando Jesús les dijo, ¿no?
pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, aquí, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hay un comienzo, tiene que ver con el Espíritu Santo. Hay un desarrollo, un proceso, ¿sí?, intermedio, donde va a aparecer la multiplicación y la bendición. Y hay, ¿no?, un objetivo, que es alcanzar el mundo entero con el Evangelio. Tenemos que entender que también esto tiene que ver con estar más cerca de Dios. En el comienzo, Abraham tuvo que apegarse al Señor. Tiene que ver con estar más cerca de la iglesia, unos de otros, más cerca de mi hermano yo tengo que estar. Tiene que ver con el proceso, ¿sí?, donde nos transformamos en una familia, donde nos multiplicamos. Y hay un objetivo final, que es alcanzar el mundo con el Evangelio. Quiero que te des cuenta, ¿no?, para estar más cerca de la comunidad. ¿Qué estamos haciendo? Bueno, esto. Así que hoy te animo a comenzar. Hoy te animo a arriesgarte y a que entiendas que el comienzo te pertenece, ¿sí? Si quieres ver cambios, bueno, seguí la voz del Señor y los cambios van a venir. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias por tu fidelidad, tu misericordia, tu amor inmenso por nosotros. Señor, nadie es como tú eres maravilloso. Te adoramos y te bendecimos. Señor, entendemos que tú nos llamas. Tú nos llamas. Y nuestro comienzo tiene que ver con tu voz, que nos ha hablado y que nos ha llamado y que nos ha mostrado un camino. Señor, esa voz que hoy queremos obedecer. Señor, yo te ruego que resuene tu voz en el oído de cada uno de mis hermanos, para que ellos puedan entender que nos llamas a un cambio, que nos incitas a cambiar, a seguirte, aunque, Señor, vayamos a lo desconocido, aunque esto nos provoque tal vez inseguridades, aunque los temores se hagan presentes, nosotros no queremos dejar de obedecer tu voz. Señor, sabemos que el proceso, que, Señor, el desarrollo de las cosas te pertenece. Y confiamos en ti, descansamos en ti. Y entendemos también que el objetivo es maravilloso, es grandioso. Pero, Señor, hoy queremos aferrarnos a lo que tenemos que hacer aquí, que es iniciar este camino contigo. Hoy decidimos, Señor, iniciar. Hoy decidimos creer, hoy decidimos abandonar lo cómodo, hoy decidimos dejar lo que el mundo ofrece para seguir a Cristo. Hoy decidimos que los cambios vengan para nosotros, que ese futuro maravilloso pueda comenzar a venir a partir de que hemos decidido seguir a Cristo. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, Padre, te adoramos y te bendecimos. Amén, 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 amén. Te mando un saludo grande, ánimo, ¿sí? Te queremos mucho. Y vamos a comenzar este cambio juntos. Un saludo.